Buenas tardes, os doy la bienvenida un domingo más, pero nunca un domingo cualquiera al space de vuestras charlas educativas. Nunca un domingo cualquiera porque es un domingo muy especial. Primero, porque es el último domingo, ojo Manuel, el último domingo de la quinta temporada, clausuras la quinta temporada en cuanto a los spaces de las charlas educativas y este mini monográfico que hemos hecho sobre atención a la diversidad y salud mental. Empezábamos el mes de octubre la quinta temporada hablando de salud mental y la cerramos hablando de salud mental y de atención a la diversidad porque creo, y ya sabéis, que es una apuesta de las charlas educativas y vamos a tener que seguir yendo por ahí porque resulta fundamental. Entonces, bueno, por un lado, porque Manuel, cerramos los spaces por todo lo alto, es un auténtico placer poder contar con Manuel Antolín. Lo habíamos intentado en alguna ocasión, pero era complicado cerrarlo. Por eso también es un domingo especial, porque he dicho que es domingo, pero no es domingo. O sea, Manuel y yo estamos aquí en un día, en una hora indeterminada. Ya os puedo decir, bueno, más o menos sí que podríamos decir buenas tardes, pero teníamos que grabarlo, pero no podíamos dejar escapar a Manuel de ninguna manera. Y también es un domingo muy especial porque vamos a tocar un tema que llevamos ya 5 temporadas y es que Manuel me puede dar un tirón de orejas, ¿eh? O sea, hablar de educación y en 5 temporadas no haber tocado los trastornos de conducta alimentaria. Entonces, ya era hora, ¿no, Manuel? Bienvenido. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación y yo creo que es un tema de interés que yo creo que a tu comunidad le puede resultar de utilidad. Estoy totalmente de acuerdo. Como siempre, únicamente noticias de las charlas educativas, antes de empezar con Manuel ya. Recordad que en mayo llevábamos como 2 monográficos paralelos y el miércoles también clausuraremos, es que así os hago a clausurar a todos, os hago sentir importante también, pero el miércoles clausuraremos el monográfico dedicado a mujeres investigadoras y divulgadoras, nada más y nada menos que con Conchi Lillo. Así que muy atentos, muy atentas a ese miércoles. Eso sí, la semana que viene, que creo que coincide, estoy buscando, 2 de junio, tendremos ese space clausura abierto a todo el mundo que quiera participar ya en Twitter a las 7 de la tarde, como siempre, para que nos contéis cómo ha ido el curso, bueno, que aún está terminando, pero para cerrar un poquito toda la temporada entre todos y todas las personas del claustro virtual. Sin más, Manuel Antolín, muchísimas gracias por estar hoy aquí. Yo creo que eres una persona muy conocida, por lo menos también en la red donde son las charlas y fuera de ella, ¿no? Pero Manuel Antolín en Twitter y fuera de Twitter obviamente es muy reconocido, pero aún así, por si acaso, os diré que es un muy reconocido psicólogo, docente y divulgador, especializado, entre otras temáticas, en trastornos de la conducta alimentaria, que es un poco de lo que queremos hablar aquí hoy. Quizá, Manuel, podríamos empezar definiendo qué es y qué no es un trastorno de la conducta alimentaria. ¿Todo problema con la comida es un trastorno de la conducta alimentaria? Pues no todo trastorno de la conducta alimentaria o sea, no todo problema con la comida es un trastorno de la conducta alimentaria porque hay muchos niños y niñas o adultos que pueden tener sus manías con respecto a la comida, pueden tener alergias, pueden tener intolerancias, pueden tener dificultades en torno a la comida, pero que eso no se convierta en un trastorno, ¿no? Por lo tanto, para que sea un trastorno de la conducta alimentaria, tiene que ser un trastorno de salud mental, donde hay una afectación a nivel psicológico y una afectación a nivel físico, ¿no? Entonces suele haber un miedo a engordar, ¿no? Un miedo a engordar. Normalmente si tienes un problema con la comida, no necesariamente vas a tener miedo a engordar, ¿no? Suele haber un aislamiento social o una repercusión en mis relaciones sociales, porque todo gira, como he comentado alguna vez, en torno a la comida, ¿verdad? Entonces suele haber un mayor aislamiento, una mayor dificultad de relacionarme con otras personas. Suele haber pues una obsesión con respecto a la comida, es decir, la comida está presente casi todo el día en la cabeza y eso repercute en distintas áreas de la vida diaria y también puede haber una repercusión, un impacto a nivel físico en función del tipo de trastorno, ¿no? Y lo que no es, son tonterías de la edad de una persona adolescente, no son cosas de una niña que quiere ser modelo, sino que son cosas que van mucho más allá de la apariencia, sino que hablan de integración, hablan de relación social,
hablan bueno, dificultades varias, de situaciones traumáticas, de acoso escolar, hablan de muchas cosas que van más allá de la apariencia. ¿Cuáles son los trastornos con mayor incidencia? ¿Son todos de igual complejidad a la hora de tratarlos? Pues los trastornos más habituales son, por un lado, el trastorno por atracones, en donde las personas se obsesionan por la alimentación y llevan a cabo episodios de atracones, donde comen gran cantidad de comida en un periodo de tiempo más o menos corto, o hasta encontrarse desagradablemente llenos, desagradablemente llenas, con una sensación de pérdida de control con la comida, y que después de esos atracones no hay conductas, digamos, compensatorias, ¿no? Los trastornos por atracones se suelen asociar mucho con personas que tienen sobrepeso y obesidad, ¿no? No digo que en todos los casos, pero que muchas veces está vinculado, ¿no? Y se suelen dar a una edad más mayor, ¿no? Es decir, entre los 30, los 44 años, pues hay un gran número, puede haber un gran número de personas que tengan un trastorno de atracones, ¿no? Y luego bajando la franja de edad, por ejemplo, la bulimia sería el segundo trastorno que solemos ver más, donde la persona se da a atracones y luego esos atracones van seguidos de conductas compensatorias o conductas purgativas, porque la persona siente que ha hecho algo mal y que tiene que reparar el daño de alguna forma, ¿no? Y por otro lado, también son muy frecuentes, un poquito menos, la anorexia, donde la persona pues tiene una conducta de restricción alimentaria, donde está muchas veces por debajo de un peso saludable, no siempre, porque depende del punto de partida, ¿no? Pero suele tener un peso muy bajito y un rechazo a la alimentación o dietas muy estrictas, y a la utilización de todo tipo de conductas encaminadas a adelgazar y perder peso. Entonces, esos son los tres tipos de trastornos más habituales. Y con respecto a la complejidad que me comentabas, pues la complejidad depende de muchas variables, ¿no? Se suele hablar mucho de que la complejidad tiene que ver más con las conductas purgativas. Tampoco quiero entrar mucho en ello, no me quiero recrear mucho en eso, pero las conductas después de comer, ¿no? Las conductas purgativas y ese tipo de cosas suelen tener un peor pronóstico, pero bueno, depende de la persona, depende del tratamiento y depende de la conciencia de problema, ¿no? O sea que la complejidad depende mucho de cada caso. Puede haber anorexia muy grave, menos grave, trastorno de atracones más graves y menos graves, ¿no? Y bulimia más grave y menos grave. Mira, ahora justo que dices eso, me surgen 2 preguntas, aparte de las que estábamos pensando, Sí, ¿no? Por un lado, eh, justo además, hemos tenido, aún no lo hemos tenido ahora mismo, pero cuando se emita esto sí, ¿no? Un space sobre prevención de suicidio, que también lo tratamos en octubre, y una de las preguntas es cómo hablar de estos temas, ¿no? Y justo tú ahora mismo estabas comentando, no voy a hablar de esto. Entonces, bueno, es que no sé justo ahora mismo, no recuerdo si era una de las preguntas que teníamos luego o no, ¿no? sí. Pero es que creo que sí que teníamos una pregunta de esto, pero bueno, no voy a entrar ahí entonces, ya no solo pensando en redes sociales, pero si pensamos en medios, en documentales, o sea, ¿cómo se debe hablar de este tema? Porque ahora mismo tú, no, con el comentario que has hecho, o sea, ¿cómo podemos hablar de este tema sin hacerlo peor de alguna manera, ¿no? Pues dar información en positivo, y si estamos hablando, por ejemplo, de prevención, ¿no? Si estamos hablando de prevención, que seguramente el objetivo de este capítulo es dar información a la comunidad, especialmente a la comunidad educativa, para que pueda detectar el trastorno y también para que pueda, bueno, llevar a cabo estrategias que hagan que los adolescentes estén más protegidos, ¿no? Para no caer en este tipo de trastornos. Entonces tenemos que dar información que realmente proteja, que realmente dé estrategias, ¿no? Que te ayuden a tener una vida sana, tener una vida lo más feliz posible. Es decir, cómo manejar las redes sociales, cómo manejar las críticas. En cambio, no hablar de síntomas muy concretos o de conductas que llevan a cabo las personas que tienen trastornos alimentarios, para no dar ideas, porque algunas veces yo me he encontrado algún paciente que dice, es que yo me enteré de esta conducta que llevo a cabo ahora en una charla de trastorno alimentario. Por lo tanto, Tampoco si doy para, una charla por para ejemplo, prevenir ahora y doy...
Perdona, no, que no te quiero interrumpir. Digo yo, ahora mismo esto que va a quedar grabado y va a quedar en YouTube, pero por ejemplo, ¿sería diferente en una charla en un centro educativo únicamente con profesorado o tampoco? Que ahí puedas decir, mira, es que si ves que el niño hace esto, Sí, tal, o también puede ahí ser problemático porque el profesorado también podría tener algún tipo de trastorno. independientemente de que el profesor pueda tener algún tipo de trastorno, que eso ya no lo podemos controlar y obviamente también hay profesorado que tiene trastornos alimentarios, como en todas las profesiones, ¿no? Claro. No lo podríamos controlar. Está claro que la información que damos al profesorado va a ser distinta. Si estamos con un grupo de 8 o 10 profesores, sabemos que estamos Mm. en un entorno cerrado, controlado, donde podemos dar cierta información, pero cuando es un entorno mucho más abierto, me da mucho cosita dar determinados datos o determinada información. Entonces, prefiero pecar de aguardar ciertas cosas y dar la información que realmente pensamos que puede ser de utilidad. Y la otra pregunta que te quería hacer, que has dicho que los trastornos de conducta alimentaria están relacionados con, bueno, con la idea de perder peso, etcétera. Y por ejemplo, si tenemos como, ¿cómo se dice esto? No, ¿existen los atracones como por ansiedad? Ujú. Y que Sí, puedan no estar relacionados con que la persona tenga la idea de perder peso, ¿eso sería un trastorno también o no? digamos que los atracones suelen estar muy asociados con la ansiedad, ¿no? Puede haber una parte de atracones que estén relacionados con el hambre. ¿Por qué? Porque cuando hacemos dieta estricta es el primer paso para Ujú. descontrolar con la comida, ¿no? Y para que haya más conductas de atracones. Pero muchas veces los atracones pueden ser debidos a momentos de ansiedad. Y esa ansiedad se paga con la comida, ¿no? Y se intenta tapar, ocultar, gestionar a través de la conducta alimentaria. Por lo tanto, si yo he tenido un mal día, si yo he tenido un problema, si yo me siento mal o lo que sea, a veces busco ese refugio de la comida para gestionar esa situación. En un momento determinado, todo el mundo podido decir, jo, pues hoy he tenido un mal día, no me apetece cocinar, me voy a pedir una pizza, algo rápido y tal, ¿no? Y no tiene por qué ser un problema, ¿no? ¿Por qué? Porque no te apetece cocinar, te toma una pizza y ya está. El problema es cuando yo tengo ese único mecanismo para gestionar la ansiedad, que es la comida, ¿no? Entonces, unas Mm. veces pues, he comido más o lo que sea, pero otras veces me he ido a hacer deporte, otros días me he ido a hablar con un amigo, con una amiga, otros días me voy a hacer alguna actividad que me guste y de alguna manera estoy gestionando ese malestar y esa ansiedad más allá de la comida, ¿no? Mm, mm. Bueno, a ver, una pregunta que de entrada creemos saber la respuesta, pero a lo mejor no es así, no lo sé. ¿Es la variante de género muy significativa en los trastornos de conducta alimentaria? Sí, sobre todo en anorexia y bulimia sí que se ve una gran diferencia y se da mucho más en la mujer, se da mucho más en la mujer. Yo creo que hay distintas variables. Una variable tiene que ver con la capacidad de pedir ayuda, ¿no? Que yo creo que las mujeres tenéis más capacidad de pedir ayuda cuando hay un problema, en general, ¿eh? Estoy hablando en Sí, general. Por lo menos lo que yo me he encontrado en mi sí. vida y en mi experiencia profesional. Y los hombres somos como más cerrados a veces para pedir ayuda y somos más de encerrarnos a intentar resolver las cosas por nosotros. Yo solo veo en terapia cuando trabajo con un adolescente chico y una adolescente chica. Una adolescente chica tiene más paciencia, viene más a las sesiones, se puede trabajar más con ella, generalmente te puede contar más cosas y un adolescente chico es como todo rápido y si no ya lo hago yo por mi cuenta y yo me lo soluciono, ¿no? Entonces yo sí que veo eso, ¿no? Por un lado, menos capacidad de pedir ayuda en el caso de los chicos. Por otro lado, el estigma de cómo voy a pedir ayuda si este es un problema que tienen las chicas sobre todo, ¿no? Y por otro lado, la presión social por una imagen estética Mm, determinada, que es mucho más potente en la mujer que en el hombre. Por lo tanto, es normal que las mujeres os sintáis más presionadas a nivel físico y a nivel estético, porque la presión es mucho más poderosa. Si fuera al revés, pues seguramente los chicos estarían mucho más obsesionados y tendrían mucho más trastorno alimentario.
Eso, ahora que como comentas así, ¿no? Que las mujeres en general puede ser que nos abramos más a hablar, ¿no? Somos más. Eso puede hacer que, bueno, también generalizando, pueda ser más Sí. fácil tratar a una mujer que a un hombre. O sea, está más Pues como abierta a recibir esa ayuda y puede ser más difícil con el chico. yo A lo creo mejor es que generalizar demasiado, no estamos sé. generalizando, sí, estamos Sí. generalizando, pero sí que es cierto que esa cualidad de ser capaz de abrirte a tus emociones, que muchas veces se ha educado de generación en generación, ¿no? Se ha educado lo que es bueno y lo que es malo en un chico y en una chica, pues de luego la apertura a hablar de las emociones es algo que nos va a ayudar a poder enfrentar el problema de una mejor manera que estar cerrado y callado. Lógicamente también te encuentras adolescentes chicas muy cerradas, muy herméticas y adolescentes chicos más abiertos, pero Sí. suele ser más habitual la apertura en las chicas en este sentido, por lo que yo he Entiendo visto. que, bueno, es que esto son preguntas que se me van ocurriendo a mí, ¿no? Entiendo que Mm, cuando hay que tratar a, bueno, estamos hablando de adolescentes, ¿no? Ahora también hablaremos sí, de lo de las edades. sí, Em, no es solo tratar el trastorno de la conducta alimentaria, ¿verdad? Es todo lo que hay detrás, ¿no? O totalmente, sea, vale. totalmente, totalmente. Al final, no tienen, las personas con trastorno alimentario no tienen un problema con la comida, tienen una serie de problemas que se reflejan a Mm, través de la relación que tienen con la comida. Pero como decíamos al principio, pues va mucho más allá de eso. Tiene que ver con acoso escolar, tiene que ver a veces con alguna circunstancia familiar, puede tener que ver con esa presión social de la que hablábamos, puede mm. tener que ver con distintos traumas que la persona haya sufrido a lo largo de su vida, abusos, en fin, muchas cosas que pueden estar generando el trastorno. Vamos con otra pregunta que también podemos pensar que sabemos la respuesta, pero no vamos a, a decir nada hasta que nos lo digas tú. ¿Están bien tratados estos trastornos alimentarios en la sanidad pública? Bueno, yo creo que cada vez están mejor tratados. Creo que cada vez hay más profesionales cualificados. Creo que hay más unidades especializadas, ¿no? Por lo menos echando una vista atrás, porque claro, hay que ver con qué lo comparamos. Pues lo comparamos con lo que había antes, pues desde luego hay una gran evolución en ese sentido. Sí que es cierto que a veces la sanidad pública está un poco desbordada y eso lleva a que el seguimiento y el tratamiento a veces vaya un poco más despacio de lo que nos gustaría, ¿no? Luego dependerá de cada centro, cada unidad, cómo funcione, los casos que haya o que no haya. Pero bueno, yo creo que en la sanidad pública tenemos profesionales muy buenos. Yo conozco algunos profesionales muy buenos que funcionan muy bien y que es un lujo que tengamos este tipo de profesionales. Y luego también hay que tener en cuenta la rotación de profesionales, ¿no? ¿En qué medida los equipos son más o menos constantes o van cambiando? Ahora me han cambiado de psiquiatra, ahora me han cambiado de psicólogo, ahora me han... Entonces, claro, esto requiere una formación y una especialización. Entonces, yo creo que esa parte también es importante. Es que yo sí que, bueno, no sé si en una charla educativa o hablándolo luego en redes con otras personas, ¿no? Sobre todo, pero bueno, ya en otros temas, ¿no? En temas de salud, ya no mental, sino de salud física, digamos, pero en temas de salud mental, alguna persona me tiene comentado, es que voy, está el psicólogo, le cuento todo y luego vuelvo al mes y resulta que está otro y entonces le tengo que volver a Mm, contar. Eso es lo que estabas mm, hablando tú, ¿no? De que quizá eso sí claro, que podía ser, sí, sí, claro, pero bueno, o sea, eso claro, no quiere decir que no sean mm, buenos, quiere decir que ahí hay claro, algo que mejorar, ¿no? Efectivamente. sí, sí, sí. Mm. Eh, ¿Se pueden considerar estos trastornos como una enfermedad crónica? Cuando se habla de cronicidad en salud mental, muchas veces nos referimos a que duran tiempo. Por ejemplo, que duran más de 6 meses, que duran más de 6 meses. Entonces se habla de cronicidad, pero no significa que duren siempre. No significa que duren siempre, ¿no? No es una enfermedad que no pueda tener una reparación o una mejoría o una recuperación total. Sí que puede tener una mejoría y una recuperación total. Entonces hay veces que tú haces seguimientos a los 10 años, a los 20 años y la persona sigue teniendo el trastorno alimentario. Otras veces ha mejorado,
pero todavía tiene cosas, y otras veces está bien, lleva una vida normalizada. Cuanto mejor es el tratamiento, más posibilidades de que tenga una recuperación total y una vida normal, ¿no? Todo lo normal que tenemos el resto de personas, ¿no? Que cada uno tendrá sus particularidades. Es que ahí, cuando hice esa pregunta, sobre todo, sin haber hablado, por ejemplo, de alcoholismo en las charlas educativas, pero cuando lo ves Mm, en la televisión, que, mm, o sea, estoy hablando de algo mm. totalmente desde la ignorancia, ¿no? Que Sí, como que dan a ver como que siempre son alcohólicos, que siempre van a tener que tener cuidado con la sí, bebida. Hombre, no va alguien a dejar de comer, obviamente, ¿no? Pero sí, pensaba yo, siempre puede tener esa persona como es lo que dices tú, ¿no? Que a lo mejor mejora, pero dijo, no, no, a lo mejor te refieres, no, no, mejora absoluta es que no va a tener una relación completamente sana con la comida y ya está. O siempre tiene mm. que tener esa persona como cierto cuidado de no volver a. No sé si esto que digo tiene sentido o no. Totalmente, totalmente tiene sentido. Y yo creo que depende de la persona que coloques en la silla que está a tu lado. Te va a decir una cosa u otra, ¿vale? Yo te voy a decir mi respuesta, ¿no? Que puede ser diferente a la de otros profesionales. Pero yo creo que si le decimos a alguien que este tipo de trastornos siempre van a estar ahí y que tiene Mm, tener mucho cuidado y que cualquier cosa que le pase pues puede detonar en una recaída y demás, al final estamos haciendo una profecía autocumplidora, es ¿no? verdad. Le estamos haciendo que la gente esté muy atenta a las cosas que no van bien y a cómo le repercute en la comida. Pero cuidado, si cualquiera de las personas que no tienen un trastorno alimentario tuvieran un fallecimiento de un familiar, ¿cómo sería su relación con la comida? Pues a lo mejor su relación con la comida ha variado. ¿Por qué? Porque no tiene apetito, porque no tiene ilusión, porque no tiene ganas, ¿no? O una persona que está estudiando una oposición y no tiene un trastorno alimentario, a lo mejor el tiempo que está estudiando la oposición está con mucha ansiedad, tiene que estudiar mucho, está todo el día en casa encerrado y lo único que hace es comer y estudiar, ¿no? O sea que al final no hay una normalidad absoluta y tenemos que llegar a esa normalidad y cuando lleguemos a esa normalidad todos estaremos bien, sino Sí, que hay situaciones que pueden afectar a nuestra relación con la comida, a nuestra relación con el sueño, ¿no? Que es otra parte. Yo siempre digo que el sueño es el hermano pobre de la salud, ¿no? Que parece que a nadie le importa, pero que también es otra variable importante. Quiero decir que puede afectar a muchas áreas de tu vida. En resumen, que una persona puede tener un trastorno alimentario y puede tener una recuperación total. Y no tiene por qué estar siempre con miedo a que eso se vaya a detonar, sino que a lo mejor durante todo ese proceso de recuperación ha aprendido un montón de cosas que le llevan a tener una relación mucho más abierta, mucho más sana y mucho más flexible, incluso de lo que la tenía antes de empezar con el problema. pues sí, de verdad, yo creo que nos tenemos que quedar con esa idea, sin duda alguna. Además, bueno, estamos hablando mucho de adolescentes, ¿no? De personas adolescentes y estoy pensando yo que también nos vamos haciendo mayores y también Mm, cuando se trata del aspecto físico, esas cosas, mm, con suerte vamos mm, relativizando todo, que no lo mm. vivimos igual que cuando teníamos 15 años y tienes un grano, ¿no? O sea, bueno, que no estoy diciendo que Claro, ya se me entiende, ¿no? No estoy sí, sí, diciendo que los sí, trastornos totalmente. alimentarios sean Sí, porque sí, sí, tienes un sí, grano, sí. pero me refiero No, que como vivimos las cosas y nuestro cuerpo a los 15 claro, es con diferente mucha a cuando más tenemos intensidad. 40, 50 años, ¿no? Con suerte lo llevamos Totalmente. diferentes. Bueno, Sí, no siempre, pero bueno. Bueno, sí. ya que estamos en las charlas educativas, me gustaría preguntarte, como tú antes adelantabas, sobre el ámbito educativo y los más jóvenes, ¿no? ¿A qué edades suelen aparecer estos trastornos? Pues nos estamos encontrando con que la edad de inicio suele ser cada vez más temprana. Y si yo cuando empezaba hace 20 años, veintitantos años, era raro ver a una niña, niño de 12 años, sino que veías más 14, 15, ¿no? Ahora es bastante habitual ver personitas con 11, 12 años, incluso más pequeñas, de 10, de 9. Cuidado, cuando empieza el tratamiento, pero esto no es de cuando tienen 12, sino que han vivido muchas experiencias en torno al cuerpo, en torno a la socialización
en torno a la comida que han influido en que se detone el trastorno en un momento de la vida, pero que eso se ha ido llenando. La bolsa o el vaso se ha ido llenando hasta que rebosa. Con lo cual cada vez vemos casos a más temprana edad, con 10, 11, 12 años, pues vemos que mucha gente que Eso empieza ahí es con ese tremendo, ¿no? problema. Sí, sí, es tremendo. Y además que vemos casos cada vez más con una intensidad de las conductas bastante grande, ¿no? Bueno, pues el tema de autolesiones y demás, que antes era muy raro verlo, por lo menos cuando yo empezaba, y ahora es como, bueno, bastante más frecuente de lo que nos gustaría, ¿no? Entonces se ve un perfil un poco diferente y una edad de inicio cada vez más temprana. Hombre, no vamos a adivinar aquí, pero con lo que estás comentando y tal, y hace 20 años, que Mm, estaba yo también por sí, ahí, las sí, redes sí, sí, sí. sociales no estaban. O sea, hacen daño. Sí, yo creo que las redes sociales son muy útiles porque nos han permitido estar aquí tú y yo hoy. Si no hubiera sido por las redes sociales, no estaríamos aquí tú y yo hoy, ¿no? Porque no nos hubiéramos conocido seguramente de otro modo, ¿no? Tiene muchas cosas, puedes aprender mucho, puedes entretenerte, puedes tener acceso a un montón de información. Y luego hay otras cosas que no son tan buenas, ¿no? Como por ejemplo el hecho de estar expuesto a imágenes de personas con un cuerpo normativo que publican sus fotos y demás y que muchas veces nos lleva a una comparación social. Entonces, antes, hace 20 años, ¿con quién nos comparábamos? Con nuestros amigos del barrio, con nuestra familia, con nuestros vecinos y con las personas del colegio, ¿no? Pero ahora no podemos comparar con cualquier persona del mundo que tenga una red social. Si Ujú. el acceso a esas redes sociales es cada vez más temprana, pues podemos compararnos con muchas cosas. Entonces, una persona que quiere gustar, que quiere integrarse, que quiere sentirse bien en grupo y que le elijan y ve lo que hay fuera y que hay un tipo de cuerpo o personas que hablan de lo felices que son y de todos los viajes que hacen y tal, entonces comparas con tu vida y dices, mi vida es un desastre total, ¿no? Y mi cuerpo da pena. Con lo cual, esa continua exposición, esa continua comparación social, esa continua competición, pues puede llevar a una mayor insatisfacción. Y esa insatisfacción, desde luego, puede conducir, entre otras cosas, a un trastorno alimentario, ¿no? Y bueno, y otras cosas de redes sociales que no nombraremos, como hemos dicho, ¿no? Porque vamos a intentar Sí, no dar ideas, claro, pero sabemos que están ahí. Lo que decías totalmente, tú, ¿no? Hay conductas que antes no se daban y ahora se dan. ¿Y por qué se dan? Porque se ven claro, también, ¿no? Entiendo. claro, Es totalmente, como al totalmente. final es un efecto contagio. Sí, 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 sí. Y muchas cuentas que hacen apología de la anorexia, de la bulimia, que fomentan muchas cosas que no son sanas, ¿no? O sea que está O claro dietas sin que, sentido, o gente por famosa ejemplo, incluso que dice, ¿no? Come 4 claro, días alcachofas y bueno, alcachofas es por decir una lo cosa, que ¿eh? como en un día, claro, todo este Sí, tipo de sí. cosas. Sí, es, Mm, yo siempre lo pienso y mira que, a ver, que yo tengo 40.000 seguidores, ¿no? Pero ves cuenta sí, que creo que al final la gente debería ser consciente cuando está en redes, cuando tiene muchos seguidores, que tiene cierta responsabilidad, pero totalmente. no pero creo que deberíamos ser un poco responsables de, no sé, bueno, da igual, Sí, es mi punto de vista, no sé, lo veo, en fin. totalmente. Yo creo que cuanto más seguidores tienes, más responsabilidad y más cuidado tienes que tener en tus afirmaciones, ¿no? Y cuanto menos seguidores, pues a lo mejor no es tan importante porque no te sigue mucha gente, no puedes tener un impacto tan grande. O sea que desde luego es muy importante. Claro, claro, pero está claro, si una cantante que es, Mm, o un cantante que es ídolo de adolescentes, pues dice: mm. Todos los días hago esto porque es muy bueno para no Claro, sé qué". Ahí van todos sí, detrás, sí, sí, sí. van todos Total, detrás. En fin, total, bueno. total. Sí, es verdad. Creo que ya estabas comentando algo de esto, porque nos fuiste diciendo por edades. Te iba a decir si hay algún trastorno especialmente vinculado a la adolescencia.
Sí, pues sobre todo la anorexia y la bulimia suelen verse mucho en la adolescencia, ¿no? Y también cuadros que no son completos, ¿no? Sino que tiene algún síntoma de anorexia, algún síntoma de bulimia, pero no cumplen todos los criterios diagnósticos, ¿no? Con lo cual, esos son los trastornos que solemos ver a estas edades. Dos preguntas una que me surgió ahora y otra que me quedó de antes. Cuando estamos hablando de que ahora tienes a niños y niñas de 8, de 9 años y que viene de antes, bueno, primero que muchos de ellos tienen un acceso a las redes sociales que no deberían, eso lo hemos visto en Mm, alguna otra charla educativa, ¿no? Que ni siquiera tienen la edad sí, para tener redes, sí, pero realmente están ahí. Pero si no, mm, eso, ¿de dónde suele venir? O sea, no sé si esto se puede hablar o no, o ya, tú me dices, vale, sí, Ingrid, esto no. O sea, vale, estos niños que llegan de 8, de 9 años, o sea, ¿cómo llegan ahí? ¿Es algo familiar? ¿Es lo típico? Porque mira, otra cosa que tenemos, ¿no? De, ay, ¿cómo engordaste, eh? Ay, mm, ¿vas a comer eso? Tanto si sí, vas a comer o no vas a comer o no estás comiendo. Qué manía tenemos siempre de no comes más, no comes, comes mucho, comes poco, comes, no sé, sí. ¿no? No sé si sale del entorno familiar, del entorno. Bueno, yo creo que es una mezcla de todo, ¿no? En la familia está claro que intentamos hacer las cosas de la mejor manera posible y muchas veces de la manera en la que nos han enseñado, sin cuestionarnos si eso era lo correcto o no, sino que tendemos a reproducir patrones intergeneracionales, ¿no? Sin cuestionarnos. Y está claro, ¿no? Por ejemplo, esto de tienes que comértelo todo, ¿no? ¿Qué tal ha comido? Ha comido muy bien, se lo ha comido todo. Y dices, ¿y por qué? ¿Por qué muy bien todo y muy mal si se ha comido la mitad, ¿no? Pues a lo mejor ha comido en función de su apetito, ¿no? Por lo tanto, si come en función del apetito, estará comiendo bien. Pero a veces tenemos ciertas obsesiones, ciertos patrones, ¿no? Y luego los mensajes que podemos dedicar, no solo los padres, sino al entorno familiar o el entorno de amigos, ¿no? De, oye, pues esta ropa te hace mucha barriga, no te la pongas, ¿no? O esto, o oye, que empieza el verano, habría que empezar a cuidarse un poco, ¿no? Lo que llamamos el currículum oculto, ¿no? En clase del profesorado, esas ideas, esas creencias que uno tiene que transmite sin darse cuenta, pues a nivel familiar también puede haber, ¿no? En Sí, sí. cuanto a lo que yo creo que es bueno, lo que creo que tenemos que hacer y de alguna manera se está imitando, pero más allá de la familia puede haber muchas situaciones de acoso escolar, de abusos, de malas experiencias con amigos, con amigas, que pueden influir mucho en la relación con el Que salga cuerpo, por con la ahí. comida. Claro, es que estoy pensando yo que a lo mejor una persona que nunca haya tenido un trastorno de conducta alimentaria no le da importancia a esos comentarios y los hace, ¿no? Sin Mm. más, pensando que sí, deberíamos ser un poco más conscientes. Vamos con los diferentes agentes, ¿no? Educativos de alguna manera. ¿Pueden las familias reconocer algunos síntomas o actitudes que hagan saltar las alarmas? Sí, por ejemplo, una conducta alimentaria cada vez más restrictiva, donde la persona ha dejado de comer ciertas cosas, ¿no? Ha iniciado una dieta y ha empezado a comer cada vez menos. Sí que es cierto que en ciertas etapas de la vida, pues sobre todo las chicas, pues tienden a comer más verdura y tal. Eso no tiene por qué ser malo, pero si empezamos a tener una conducta más restrictiva, de comer menos de lo que necesitamos, de demonizar ciertos grupos de alimentos y demás, pues al final eso puede ser un inicio. El tema del ejercicio físico también, una obsesión desmesurada por la actividad física sin justificación, relacionada con una obsesión con la alimentación. Una pérdida de peso, por ejemplo, grande, en un periodo de tiempo más o menos corto, la utilización de todo tipo de conductas encaminadas a adelgazar, es decir, todo lo que hace está encaminado a adelgazar, eh, y el miedo a engordar. El miedo a engordar sería otra característica, digamos, transversal en los distintos trastornos que suele estar ahí, ¿no? Que la persona tiene miedo a coger peso independientemente del peso que tenga, ¿no? Ese miedo a engordar está siempre ahí, ¿no? Ese miedo a la báscula, a ver eh, la báscula se convierte en la EBAU, ¿no? En la EBAU. Cada vez que va a la báscula, pues está
en la EBAU. Con lo cual, pues ese tipo de señales nos pueden estar haciendo ver. Luego el aislamiento también, aislamiento social, bueno, cambio en el estado de ánimo, más irritabilidad, más tristeza. Claro, al final puede ser algo que esté relacionado con otro tipo de problemáticas, ¿no? Pero una puede ser un inicio de un trastorno alimentario. Porque estoy pensando yo, aparte de que haya edades en las que pasa, por ejemplo, el cambio de ropa, el cam puede ser a veces un síntoma, ¿no? Pues lo típico que llevas ropa más grande como para que se te vea menos, porque a lo mejor no te sientes cómoda con también Mm, podría hombre, sí. combinado, ¿eh? No digo aquí que ahora porque alguien lleve ropa No, al final es sumar cosas, ¿no? Es sumar cosas, darme cuenta de que ha empezado a obsesionarse mucho con la alimentación, come cada vez menos, yo veo que está comiendo muy poquito o de manera descontrolada, ¿no? Eh, luego el ejercicio y además pues ha empezado a pues no sentirse a gusto con la ropa, no le gusta nada cómo le queda, tiende a vestir a veces ropa ancha para ocultar un poquito, tapar un poquito el cuerpo, que no se vea, que no se note, pues puede ser otra señal, ¿no? Sumando al resto. Mm, Justo sí, estabas diciendo ahora, que me olvidé antes de hacerte la pregunta, no sé si el término es correcto o no, pero cuando se habla de eso de lo de la vigorexia, de lo de los gimnasios, sí. ¿eso se considera dentro de los trastornos de la conducta alimentaria? ¿Ya se va? ¿Es algo relacionado? Sí, también es un trastorno. Lo que ocurre es que no solemos ver mucho. Yo en mi consulta no he visto a nadie con vigorexia desde que estoy trabajando en este campo. Y yo recuerdo un endocrino de Cáceres con el que yo hablaba mucho, que era más mayor que yo y estará ya jubilado y demás. Él decía que veía muy poquita gente con este problema, que no solían venir, ¿no? Pero lógicamente eso puede también influir en, en la relación con el cuerpo y, o sea, puede repercutir a nivel físico y a nivel mental. Es decir, son personas que están muy obsesionadas en su musculatura, en estar muy fuertes y no se ven lo fuertes que están. Nunca es suficiente, ¿no? Nunca es suficiente. Tú le ves, jolín, qué fuerte estás y te dice, no, yo todavía tengo que mejorar, ¿no? No se ve como realmente está y no puede fallar un día al gimnasio, ¿no? O a veces, si está haciendo, ha salido con amigos y tal, pues no se siente cómodo porque van a comer no sé qué o van a tomarse una copa o tal. Entonces, eso es algo que también lo vemos. Eso también es algo que pueden notar, digamos, amigos o amigas, ¿no? En plan, unos cambios a la hora de salir o se podría. Bueno, Sí, ¿y qué pueden notar los docentes, las docentes en sus aulas, en los centros educativos? pues, por ejemplo, en educación física podemos notar como una obsesión por hacer deporte, por preguntar cosas que puede hacer para hacer más deporte. Podemos notar también un desfallecimiento, un mareo, que a veces es producido porque llevan tiempo sin comer, no solo sin desayunar, sino que revisando atrás, pues a lo mejor tampoco ha cenado o ha cenado muy poquito, entonces lleva muchas horas sin ingerir alimento, ¿no? También una pérdida de capacidad de atención, ¿no? Un estado de ánimo diferente, más irritable. Podría afectar al rendimiento académico, pero muchas veces, sobre todo en anorexia, vemos un perfil de personas muy exigentes, muy perfeccionistas, que sacan muy buenas notas. Por lo tanto, eh, aunque les pudiera afectar, no se va a notar tanto porque la poca energía que tengan la van a dedicar a eso. Van a dedicar a estudiar, ¿no? Entonces, eso, sobre todo una falta de atención, irritabilidad, estado de ánimo más apático, mayor aislamiento, desmayo y demás. O el tema de tirar comida, qué sé yo, algunas cosas que veamos que digamos, uy, aquí qué está pasando, nunca se lleva comida, no. Eh, Veo cosas raras ahí. ¿Y qué hacer si notamos algo? Bueno, ya no digo como docentes, sino como familias. Estamos en casa, notamos algo, ¿a dónde acudir o cómo reaccionar? Bueno, que son dos preguntas diferentes, ¿no?
a dónde acudir y cómo reaccionar o cómo actuar en casa. Bueno, yo creo que reaccionar debería ser desde la curiosidad, desde tratar de ver qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo, lo que yo estoy observando y lo que a mí me preocupa, para que la persona pudiera hablar un poquito de cómo está, cómo se siente, pero muchas veces a lo mejor no lo verbaliza porque tiene miedo a las consecuencias que tenga eso, ¿no? Y quiere mantener un poco lo que está iniciando. Y luego, pues de lo que se trata es de ir al pediatra o al médico de cabecera en función de la edad y hacer una primera valoración. Y luego, después de esa primera valoración, pues se suele ir a una unidad de salud mental o una unidad infanto-juvenil. Y luego, por lo menos en Extremadura, hay unidades terciarias, que son terciarias, no secundarias, de trastornos alimentarios. Con lo cual, ese sería el canal, ¿no? Si vemos que se demora mucho y tal, pues lógicamente también hay centros a nivel privado y profesionales a nivel privado que trabajan este problema. Y por otro lado también hay asociaciones de familiares en distintas, comunidades, perdón, donde podemos asesorarnos y ver los profesionales que hay, cómo abordar la situación. Hay grupos de apoyo para familiares de personas con trastornos alimentarios. Yo hago en Extremadura este tipo de trabajo. O sea que las asociaciones de familiares también pueden ayudarnos. Estaba pensando yo, bueno, sabemos que en casos muy extremos no sé, corrígeme si me equivoco, puede llegar a haber internamiento, se dice, Ujú. ¿no? Sí, sí, sí. Durante X tiempo, no sé si esto se Sí, debería decir o no, no sé si, sí, sí, si sí. Sí. pero si no lo hay, esa persona va a una terapia o está hablando con un Mm, psicólogo, con un mm, psiquiatra, con lo que sea necesario, que yo no lo sé, a lo mm. mejor me estoy equivocando, ¿no? Si digo Sí. algún término, pero luego vuelve a casa. Y Mm, ahí digo yo, la familia es muy importante, ¿no? O sea, si tú vives con mm, tus padres mm. y, claro, ¿qué haces? O sea, supongo que serán parte de la terapia, ¿no? Porque tendrás que decirle, mira, cuando llegue a casa a la hora de cenar, pues por ahora no le digáis nada, o déjale de esta Mm, manera, o déjale de esta otra. Supongo mm, que dependerá del problema, claro, pero supongo que serán fundamentales, ¿no? O sea, y no es tan fácil, sí. ¿no? La parte de Mm. la familia, porque puede ser como muy, no, como dices tú, sin maldad, pero venga, come, que estos son, el típico comentario, estos son tonterías, si tuvieras problemas, ya verías, ¿no? Ya, claro, claro, claro. Bueno, al final es un problema grave y un problema difícil de afrontar para la familia, ¿no? Y, y todos podemos dar mensajes de ese tipo, solo que cuando ya empiezas a entender el problema y a informarte, pues eres mucho más cuidadoso con ese lenguaje. Por lo tanto, pues la familia también tiene que tener información de cómo abordar la situación, sobre todo cuando la persona afectada vive en casa, sobre todo si son más pequeños y demás, o tienen mayor influencia con la familia, pues el abordaje familiar es mucho más importante, ¿no? Cuando ya son más mayores o viven fuera y demás, a lo mejor la familia no importa tanto, pero cuando están en casa y demás, es que son los que ponen la comida, los que tienen que ir a los médicos, los que tienen que asegurarse de que la medicación la esté tomando, los que están ahí con cuidado a ver que no haga nada. O sea que es una parte muy importante, desde luego. Sabemos que impartes charlas en centros educativos. Bueno, hemos hablado un poquillo ya de ello, ¿no? Pero ¿cómo se enfocan estas charlas? Que algo nos has dicho de una manera positiva, ¿no? Pero bueno, Mm, claro, charlas en centros educativos habrá que ver si es hacia el profesorado o hacia el alumnado, ¿no? Yo ahora estaba pensando más en cómo en el alumnado, pero bueno, ahora nos dices, ¿no? ¿Y de qué sí. edades es el alumnado que Mm. recibe este tipo de charlas? Bueno, pensando en el alumnado, ¿no? Bueno, eh, yo os cuento un poco mi experiencia en Extremadura, cómo nosotros trabajamos, ¿no? Yo creo que de lo que se trata es de crear una semilla y a ser posible que el profesorado esté pendiente de cómo estamos sembrando la semilla. ¿Para qué? Para que siga regando esa semilla. Porque si no, no hacemos magia tampoco, ¿no? Entonces, por ejemplo, con alumnado de primero y segundo de secundaria, solemos trabajar más una prevención general en la que abordamos hábitos saludables, relación sana con el ejercicio y demás. Abordamos autoestima,
cómo tener una autoestima suficientemente fuerte y demás, manejo de las críticas y gestión de medios de comunicación. Toda la información que nos llega de fuera, cómo gestionar todo esto, si nos lo creemos, si no nos lo creemos, ¿no? ¿Para qué? Para que tengan una actitud crítica, ¿no? Frente a esto. Eso digamos que es con primero, segundo. A partir de tercero y cuarto, pues ya solemos trabajar eso. Podemos trabajarlo o podemos trabajar específicamente la imagen corporal, cómo tener una buena imagen corporal, en donde vamos a hablar de qué es la imagen corporal, cómo se construye y qué es una imagen corporal sana, qué es una imagen corporal que no es sana, cómo podemos hacer para tener una mejor imagen corporal. Hablamos de redes sociales y el impacto que tienen en la imagen corporal. Y luego, por otro lado, yo tengo otro taller específico de redes sociales. Redes sociales y su relación con la autoestima y con la imagen corporal, donde hablamos de cuáles son sus redes sociales favoritas, por qué usan las redes sociales, qué es lo que buscan, y empezamos a ver imágenes de redes sociales para tratar de fomentar esa actitud crítica. Oye, ¿qué pensáis de esto? ¿No? ¿Pensáis que esta persona que sale aquí tan feliz de viaje y tal, su vida será maravillosa, sus padres son inmortales? ¿Cómo os imagináis la vida de esta persona? ¿No? Porque a veces vemos a una persona y decimos, jo, pues me cambiaría por ella, ¿no? Y yo siempre digo, antes de cambiarte por la vida de otra persona, revisa qué lleva en su mochila, porque a lo mejor no te gustaría llevar esa mochila, ¿no? O sea que tratamos de eso, de fomentar una actitud crítica, de ver la influencia de las redes sociales en la autoestima, en la imagen corporal y en los trastornos alimentarios, de qué manera puede afectar, ¿no? O sea que esos son algunos puntos centrales que trabajamos. Como ves, son aspectos protectores. Tal como ves ahora mismo la incidencia que decías que cada vez son más pequeños, bueno, no es que cada vez sean más pequeños, que cada vez llegan Hmm, pues, hmm. niños o niñas más pequeñas, ¿crees que en algún momento va a hacer falta entrar en primaria? Sí, de hecho, yo entro en primaria también. Yo entro en último ciclo de primaria, Mm. porque realmente cada vez es más frecuente ver a un niño de 6, 7 años que dice, no, yo no como tarta porque engorda o porque no puedo. Como si comer un trozo de tarta un día en un cumpleaños fuera un problema, ¿no? Pues desde luego, en ningún caso, independientemente de la forma de tu cuerpo, será un problema que tú te comes un trozo de tarta en un cumpleaños, ¿no? Pero cada vez vemos esto, ¿no? Con lo cual hay que cuidar, trabajar cuanto antes esa prevención, ¿no? Esa prevención. Ya vamos terminando, pero bueno, vivimos en un país, por lo menos a mí me lo parece, en el que Sí, todo se celebra comiendo y bebiendo. Y sí. bueno, ya, ¿cómo se puede gestionar todo esto a nivel social cuando hemos sufrido algún tipo de trastorno de la conducta alimentaria? Si lo has sufrido y ya no lo sufres, Lo de hablaba, lo que manera decías antes. normal y natural, y yo de hecho yo en los grupos de apoyo tengo una sesión de testimonios familiares y de personas que han sufrido de trastorno que te cuentan la película que han vivido una vez que ya se han recuperado, ¿no? Y te cuentan cómo es su vida ahora, cómo es su relación con la comida ahora. Y dices, pues yo ahora me voy con mis amigos y no sé a qué sitio vamos a ir, pero como lo que haya, ¿no? Lógicamente habrá cosas que me gusten más o que me gusten menos, como cualquiera, pero la comida ya no es un problema y ya no me limita, ¿no? Entonces, cuentan su historia y su experiencia, por lo tanto, sí que es algo que desde luego ocurre, ¿no? Que hay una recuperación total. No sé si ibas por ahí porque Sí, 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 la sí, no, pregunta es que que me decías. en general yo siempre he visto como que todo lo celebramos comiendo, bebiendo, ¿no? Claro, Incluso, por claro. ejemplo, yo nunca he bebido alcohol, porque no, la verdad, lo he probado A un mí par de veces tampoco, por equivocación y no me ha gustado, a mí tampoco. pero nunca lo bebí. Y siempre es como que se suele decir, ¿no?
yo nunca me he sentido presionada tampoco, ¿eh? Porque digo, dependerá de la personalidad de que tenga cada uno, ¿no? Pero sí que es verdad que se suele decir, aún lo escuché estos días en la tele, es que si no bebes, parece que no bebes, pero no quieres nada, que sí que me tienen Claro, insistido alguna vez. Entonces sí, sí, estaba sí, pensando que la comida, pues lo mismo, ¿no? Lo mismo que en casa, cuando vas por ahí, prueba mm, esto, toma lo otro, claro, toma... totalmente. Una Cuando pregunta la ahí, persona perdona, lo ha superado, bien. Cuando no lo ha superado, pues es eso. un martirio, claro. Claro, porque te iba a decir, una cosa es, vamos a pensar en un adolescente ya 17, 18, ¿no? Que Mm, se está recuperando. Una cosa es en mm, casa, pero si mm. esa persona dices, bueno, venga, intenta salir con tus amigos, con tus amigas, eso es complejo, ¿no? Ahí. Claro, porque al final la persona no va a hacer aquello para lo que no se siente preparada, ¿no? Y entonces a lo mejor esa presión de tienes que, de venga, te vendrá bien cuando la persona no se siente preparada, pues produce el efecto contrario, ¿no? De Mm. sentirse mal porque no lo hago y aparte estoy fallando a mis padres, lo estoy decepcionando, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay que acompañar a la persona a su ritmo. Una cosa es que le sugeramos cosas y otra cosa es que le obliguemos o nos enfademos si no lo hace, ¿no? Claro, que estaba pensando yo que es complejo, porque vosotros podéis hablar con la familia, pero una vez que sale a la calle, y que tenga Mm, una pandilla de X personas, pues a lo mejor el mejor amigo o la claro, mejor amiga también podéis sí, llegar a conocerla, no lo sé. Pero sí, claro, sí, ya ahí se abre a un mundo que sí, no se descontrola. Se descontrola ese mundo, no me refiero a la persona. Bueno, da igual, que yo, sí, Manuel, es que pienso mucho así, sí, sí, pero sí, totalmente, mm, totalmente. No podemos controlar todas las variables, ¿no? No podemos controlar eso todas las es. variables, no podemos darle un guión a los amigos y a los conocidos de qué tienen que decirme, ¿no? Ujú, Sino que vamos a recibir comentarios. Algunos nos van a gustar más y otros nos van a gustar menos. De lo que se trata es de que la persona tenga capacidad para claro. afrontar comentarios que no le parezcan buenos, que Claro, no le sí, gusten, sí, tienes ¿no? razón. Es la persona, no el entorno, de alguna manera, y lo que podemos controlar. Sí, Bien, controlar vale, dentro de... No me quiero influir. despedir, Ujú. porque sabemos además es que Manuel es que nos buscó un hueco como pudo, que yo se lo agradezco muchísimo, pero no me puedo despedir sin subrayar el valor de toda tu labor divulgativa, que es increíble, de verdad, yo ya te seguía desde hace tiempo en redes. Ujú, Y ¿lo seguimos? por lo menos, sí que me gustaría que nos comentases un poco en concreto, entre todo lo que haces, que es muchísimo, eh, ¿qué lleváis a cabo, qué hacéis en el blog Cómete el Mundo? ¿Qué nos vamos a encontrar en él? Bueno, pues el blog Comete el Mundo es un proyecto que empezó en el año 2016 y, y bueno, fue como crear un espacio en el que pudiera compartir información acerca de los trastornos alimentarios que pudiera servir a las familias, a los profesionales y a las personas en general que quisieran conocer acerca de estos problemas, ¿no? Y siempre pensé que debía ser un proyecto colaborativo, es decir, que si había más gente que pudiera participar en el proyecto, iba a ser un proyecto más bonito, más poderoso y más útil. Por lo tanto, desde el primer momento, una de las pestañitas del blog es colaboraciones. Y tuve la suerte de encontrarme y he tenido la suerte de encontrarme con un montón de profesionales de distintos ámbitos, no solo de salud mental, sino también de entrenamiento físico, nutricionistas también, especializadas en trastornos alimentarios, periodistas, profesoras también, o sea, un montón de gente que ha aportado su experiencia y su conocimiento para tratar de ayudar a las familias, a las personas afectadas, al profesorado y a la población en general. Entonces, podemos encontrarnos artículos sobre estas temáticas de prevención, de afrontamiento y de tratamiento de los trastornos alimentarios y podemos encontrarnos también pues algunas acciones que hemos llevado a cabo de visibilizar las marcas de moda que potencian la diversidad corporal, ¿no? Y hacer alguna campaña, alguna acción para darle las gracias o ese reconocimiento público. O, por ejemplo, la acción cuando llega el verano, que parece que hay que revisar el cuerpo, a ver si tengo un cuerpo digno para ir a la playa o a la piscina,
A nosotros eso nos parece una solemne tontería, la operación bikini, ¿no? Nos parece una estupidez. Por lo tanto, lo que hicimos fue la operación ni bikini ni bikino, que, que lo que pretende es crear un nuevo lenguaje más sano, donde las personas podemos sentirnos más libres de poder disfrutar de nuestras vacaciones sin estar obsesionándonos o preocupándonos de cómo debe ser o no ser nuestro cuerpo. Y bueno, hemos hecho distintas acciones, algunas de las cuales pues a lo mejor salíamos distintos profesionales diciendo qué íbamos a hacer y qué no íbamos a hacer durante el verano, para transmitir esos mensajes que queremos que calen en nuestra sociedad y para hacer una réplica, para contrarrestar esa fuerza de la operación bikini, ¿no? Me parece que además me encanta porque las 2 acciones que has dicho son siempre en positivo. Es decir, no vamos a decir no vamos a decir las marcas de ropa que, ponen unos modelos muy no, vamos a decir las marcas Sí, de ropa que lo están haciendo bien, ¿o no? sí. Siempre en positivo, o sea, me gusta muchísimo. De verdad, el blog es impresionante, a mí me encanta, hay muchísima información que va a ser de interés para las personas que siguen las charlas educativas y el claustro virtual. Yo os animo a que entréis en las redes de Manuel Antolín, no sé si cómo prefieres que te llame, pero bueno, da igual, ya te he llamado de todas las maneras, creo, Manuel durante es el nombre y Antolín es el primer apellido, o sea que como tú quieras. os animo a que entréis en las redes de Manuel, de verdad, desde Twitter, que es donde se mueve más el claustro virtual, tenéis acceso directamente. Y bueno, Manuel, yo creo que vamos a la hora exacta que habíamos dicho, no me digas que no. Y creo que se me pasó algo más por la cabeza ahora cuando estabas hablando del blog, pero se me ha olvidado, siempre me pasa. O sea que yo creo que si quieres por mí, podemos terminar aquí. Siempre me encantaría poder tener una segunda charla, sé que la dejamos ahí en el aire para cuando pueda ser, a lo mejor en directo, porque me ha encantado hablar contigo, me parece que es una manera de hablar súper, además muy positiva, siempre así. Y nada, Manuel, encantada, muchísimas gracias. No sé si te queda algo por decir que no hayas dicho o... Pues darte las gracias por tu insistencia o tu paciencia, porque claro, hay mucha gente que contacta conmigo porque me conocen de tema y demás, y intentan contactar, y claro, tener muchos seguidores está muy bien, o no, no lo sé, pero lo que está claro es que necesitas tiempo. Cuanto más seguidores, más tiempo. Y yo quiero invertir el tiempo en cosas que realmente sean útiles, ¿no? Con lo cual, a ti te tenía que contestar, a otra persona, hay veces que es que no contesto porque no llego a todo, y a ti te contesté, y además quería estar aquí, por eso te agradezco tu flexibilidad, porque al final estás haciendo un proyecto muy bonito de las charlas educativas, que estás volcada con la comunidad educativa, y yo creo que había que participar y había que estar aquí, o sea que te agradezco tu paciencia, tu labor divulgativa y también tu humildad, ¿no? Porque yo creo que las personas más humildes suelen ser las más grandes. Bueno, pues ahí estás tú, para muestra un botón. Es verdad que ahora que lo dices, me acuerdo que te mandé un mensaje y creo que tardaste en contestar, ¿no? Es más, sí, me llegó tú, y cuando Eso es lo muy dije yo, habitual en mí. vaya, ya no contaba con él, ¿sabes? Porque a veces me pasa, oye, hay gente que pues no puede Sí, 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 contestar, sí. o ahora Sí, Twitter sí, como sí. está, que no se ven los... Y cuando digo, ay, que me ha contestado. Sí, 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 dije yo, Sí, bueno, lo sí, sí, meto, sí. vamos, como sea, donde sea, o sea, lo tenía Muchas clarísimo. gracias. Muchísimas Gracias. gracias por tus palabras hacia mí, hacia las charlas, y seguiremos en contacto para todo lo que podamos. Seguramente otra vez podrá ser en directo, ya buscaremos la manera. Y Vale. bueno, pues nada, Manuel, muchísimas gracias por tu labor, por toda la labor colaborativa que hay en... Hoy, ahora se me ha ido el Cómete el Mundo, ¿no? Era. Sí, Lo he exactamente. dicho bien, ¿no? Lo he dicho bien. Cometelmundo.tca.es. Sí. Dilo, perdona. Sí, el blog es cometelmundo.tca.es. Vale, no, pues lo decimos. Está en las redes, se puede encontrar con mucha facilidad, pero siempre está bien decirlo. Os invitamos de verdad a visitarlo. Pues muchísimas gracias, Manuel. Si te parece, lo dejamos aquí. Y como yo Perfecto, siempre muchas digo, pues nos gracias. vemos en la siguiente entrega de vuestras charlas educativas. Chao, chao.